se han convertido en una necesidad tan apremiante que difícilmente alguien se escapa de adquirirlos. En esta nueva emisión de mitos y realidades, antes que nada, les agradezco el que estén con nosotros. Hablaremos de los seguros, de sus ventajas reales y de esa letra chiquita por la que nos enteramos que eso que nos ocurre no está cubierto. Una forma de protegernos o una inversión que se va por la coladera. Dinos, Pilar, ¿quiénes nos responderán a tantas dudas? Por supuesto, Catalina. Fíjate que tenemos en el estudio a dos reconocidos especialistas en el tema que nos ayudarán a saber cómo elegir el seguro que más nos conviene y evitar sorpresas indeseables. Damos la bienvenida a Jorge Torres Góngora, director general de Educación Financiera de la Conducef, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Saludamos también a Luis Eduardo Iturriaga Velasco, vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, organismo que se encarga de regular y supervisar a las empresas del sector. Bienvenidos y si les parece empezamos ya. Don Luis, ¿qué tan necesarios son los seguros? En la actualidad y siempre hemos tenido en cuenta que todas las personas estamos sujetas a ciertos riesgos en nuestra vida. Riesgos que pueden afectar nuestra vida, nuestra salud, nuestro patrimonio. Cuando se presentan estas situaciones, las personas pueden asumir distintas actitudes. Primero, pues mantener una actitud en el sentido de no tomar nada, si sucede algo, pues lo absorben todo con su patrimonio. Segundo, es prever en estas situaciones que en un momento dado, pues la pérdida no sea tan gravosa para ellos. En ese sentido, en esta visión es donde entran los seguros, precisamente como instrumentos financieros que van enfocados a tratar de minimizar en lo más posible el impacto que puede significar una desgracia, ya sea en la vida, en la salud o en el patrimonio de las personas, a través de lo que es un seguro. ¿Y como cuántos millones de seguros se venden, digamos, al año? Mira, muy desafortunadamente, México es uno de los países con menor cobertura en materia de seguros. Y digo desafortunadamente porque, como bien dice el vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, se trata de una herramienta financiera que protege nuestro patrimonio, que nos evita mayores problemas derivados de algún percance al que todos de una u otra manera estamos sujetos. Y sin embargo, en la gran mayoría de los seguros, digamos, que son más vendidos en México, como puede ser el seguro de auto, el seguro de vida o el seguro de gastos médicos mayores, la cobertura es todavía muy pequeña. Tenemos en ese sentido un enorme desafío, me parece que tanto desde el lado de las autoridades como por supuesto desde el lado del sector asegurador, de la industria aseguradora, para poder informar mejor a la gente, para poder hacerle entender a la gente lo importante que es contar con un seguro, pero también para atenderlos de la mejor manera y para ofrecerles productos que realmente sean adecuados a sus necesidades. Pero entonces, más o menos, ¿qué porcentaje de gente en México está asegurada? Mira, depende mucho del tipo de seguro, del tipo ¿no? de seguros, pero los datos que tenemos es que, por ejemplo, alrededor del 30%, menos del 40% del parque vehicular está asegurado. En el caso de gastos médicos mayores, tenemos que es alrededor apenas del 7%, 8% de la población quien cuenta con este tipo de seguros. En el caso de seguros de vida es alrededor del 15, 16%. Por supuesto, estamos hablando de seguros que contratan directamente las personas. No hay muchas personas que tienen acceso de alguna manera a la seguridad social y que quizá piensan que no necesitan un seguro de gastos médicos mayores. Eso realmente no necesariamente es cierto, pero bueno, son los datos que tenemos. Es
falta de conocimiento de lo que es un seguro o es el costo? Bueno, aquí, si me permiten complementar la información que compartió el licenciado, es, según los registros que tenemos en la comisión, derivado de la supervisión que ejercemos, al cierre del año 2015, tenemos registrados poco más de 85 millones de pólizas emitidas en el mercado. De ahí a junio de este año, en lo que se refiere a prima directa, tenemos arriba de 252,000 millones de pesos, que representa en sí el monto de primas aportadas en el mercado de seguros. Y el porcentaje más o menos en proporción está dividido un 39% en seguros de vida, un 22%. Es el que más, perdona, es el que más tiene seguros de ahorita, vida. seguros de vida. Está complementado también ahí con el seguro de pensiones, que es sobre el 4.3%. Luego vienen seguros de accidentes y enfermedades, que es donde entra los seguros de gastos médicos, los seguros de salud, los seguros de accidentes personales, y donde estamos hablando de un 14% aproximadamente, 14-15%. Después nos encontramos con un 19.5% de autos. Como bien se mencionaba, pues la gran mayoría de los coches pues, no tienen esa cobertura, y podemos ver cómo la dispersión en la división en esta situación pues nos hace ver que no hay la cultura de seguro propiamente Porque, por arraigada ejemplo, en nuestro país. En el seguro de autos, mínimamente tendríamos que todos estar asegurados, sobre todo daños a terceros, ¿no? Exactamente. Porque si no ponemos en un aprieto, no solo a nosotros mismos, sino al resto de la gente. Exactamente. O sea, en este sentido, la obligación que en un momento dado está establecida en algunos reglamentos de tránsito o leyes de movilidad en los distintos estados de la República Mexicana, establecen la obligación de la existencia de un seguro precisamente para responder respecto de daños a terceros. Pero no se cumple. En muchas ocasiones lo que sucede es falta la aplicación de estos mecanismos para hacerlos obligatorios, y en un momento dado hay otros mecanismos donde se está estableciendo ya, por ejemplo, en algunos estados, al momento de presentarse a revisar la cuestión de contaminación de sus vehículos, se les exige la póliza de seguros. Entonces son mecanismos secundarios. Secundarios, ¿y cómo elegir un seguro que efectivamente sea eficiente? Mira, esto que mencionas es muy importante porque hoy el mercado ofrece diversas opciones casi en cualquiera de los temas que son relevantes o que pueden ser relevantes para una persona, para una familia o para una empresa. Esta competencia sin duda tiene diversos beneficios que tienen que ver en muchos sentidos con el costo, con la calidad de la atención que le pueden dar al usuario, pero también implica que por parte de los usuarios nos tomemos el tiempo de comparar. Muy desafortunadamente, no solamente es enorme el desafío, como decíamos, en materia de la cantidad de personas que estarían necesitando un seguro y que no lo están contratando, sino que los pocos que lo contratan, desafortunadamente la gran mayoría no compara entre diversas opciones. Es decir, se va quizá con el primero que le fueron a ofrecer o el que la mayoría de sus compañeros del trabajo contrataron o alguno que por alguna razón conoció por algún familiar, por un amigo, pero no nos damos a la tarea propiamente de comparar. Hoy tenemos muchísimas herramientas. En la Conducef, por ejemplo, tenemos diversos cuadros comparativos. Tenemos una herramienta que le llamamos el Buró de Entidades Financieras, que un poco, así como el Buró de Crédito, tiene información sobre cómo nos comportamos al obtener algún crédito, si lo pagamos a tiempo, si lo pagamos completo, etcétera. Y a partir de ahí, las instituciones que ofrecen préstamos deciden si nos otorgan o no un nuevo crédito. Bueno, pues la Conducef cuenta con este Buró de Entidades Financieras, donde tenemos información de más de 3,000 instituciones financieras, incluyendo prácticamente
prácticamente el total de las empresas aseguradoras, donde contamos con un catálogo nacional ¿Y cómo de le tenemos productos que y servicios hacer para financieros. enterarnos de eso? Mira, es muy sencillo, insisto, sí requiere que nos tomemos el tiempo para hacerlo, pero bueno, una responsabilidad tan grande como es contratar un seguro, que por ejemplo en el caso de los seguros de gastos médicos, es un seguro que quizás vas a tener por mucho tiempo durante tu vida, pues hay que darse el tiempo de comparar. Simplemente con entrar a la página de internet www.buro.gov.mx vas a encontrar ahí toda la información respecto al sector asegurador. Vas a encontrar, por ejemplo, cuántas reclamaciones recibe cada aseguradora Eso es y por qué. importantísimo. Si en esas reclamaciones fallan o no fallan a favor o en contra del usuario, perdón, cuánto tiempo se tardan en atender resolver, estas ya. reclamaciones, en fin, cosas que son muy importantes. Además, insisto, del propio catálogo de productos y servicios, donde nos va a dar las características principales de los principales ¿Y productos si es una que ofrecen página las amable aseguradoras. para navegar por ella Mira, o es complicada? Mira, nosotros tratamos de hacerlo lo más sencilla posible, insisto, sí te tienes que tomar un tiempo para sentarte, entrar a la página, empezar a ver los comparativos, pero es muy sencillo, manejamos variables y conceptos muy sencillos para que la gente realmente pueda comparar y tomar mejores decisiones. Adicional a eso, la Conducef tiene también lo que llamamos el RECAS, que es el Registro de Contratos de Adición. Hoy tenemos ya más de 3,000 contratos registrados en nuestra página de internet, porque otra cosa que desafortunadamente muy pocas personas hacen es leer sus contratos, sus pólizas, cuando contratan algún seguro. La letra chiquita. Mira, afortunadamente esto de la letra chiquita ya ha dejado de ser una realidad, porque derivado también de la legislación y de la normatividad, se dice incluso qué tamaño de letra debe contener en cada una de las pólizas y en general en los contratos de productos y servicios financieros. Entonces, esto de la letra chiquita realmente ya prácticamente no existe, lo hemos estado combatiendo. Sin embargo, bueno, pues del tamaño que sea la letra, es importante que leamos las pólizas y los contratos completos, que estemos seguros de cuáles son los riesgos cubiertos, de cuál es el deducible, de cuáles son las exclusiones que también puede tener cada uno de los seguros, y bueno, pues que a partir de ahí precisamente comparemos esos elementos entre las diversas aseguradoras y decidamos cuál es el que más nos conviene, cuál es el mejor para nosotros, y después cuando tengamos algún percance, pues tengamos toda la información para exigir a lo que realmente tenemos derecho. Don Luis, ¿está de acuerdo? Perdón. Mi querida Pilar, a una pequeñísima pausa. Regresamos después de esta brevísima pausa y le queremos preguntar a don Luis, después de lo que nos ha dicho Jorge, las aseguradoras, ¿cómo saber los usuarios si son o no son fiables? En principio, todas las aseguradoras que están autorizadas por las autoridades mexicanas tienen el principio de ser solventes, de acreditada solvencia. En ese sentido, es muy importante que al momento de que se contrate un seguro, se tenga la seguridad de que se está contratando con una aseguradora mexicana. En este sentido, hay dos tipos de aseguradoras mexicanas. Perdón, Luis, porque hay mucha gente actualmente que contrata con aseguradoras extranjeras, ¿verdad? Sí, ese es un tema que hemos combatido en la comisión. Y por eso es muy importante foros como su programa, donde podamos comunicar a la población de que esté bien enterada de cuándo se está tratando ante una aseguradora autorizada legalmente para actuar en México. En ese sentido, hay instituciones que son netamente mexicanas, de capital mexicano, y hay instituciones mexicanas cuyo capital es extranjero, y nos encontramos ahí que son las instituciones filiales. Estas instituciones filiales cumplen con todos los requisitos establecidos en nuestra legislación, tienen sus obligaciones y tienen su capital en territorio mexicano, responden ante las autoridades mexicanas. Cuando hablamos de estas instituciones que son extranjeras, que están actuando ilegalmente dentro de nuestro país, pues nos enfrentamos a situaciones en donde aparentemente al cliente pudiera darle un beneficio en cuanto a que están cobrándole una menor prima o puede ser una ilusión. Y entonces en esos casos nos enfrentamos a ciertas situaciones en las que el cliente queda en total indefensión. En ese sentido,
Ahí sí una no se puede sugerencia. hacer nada. No. No se puede hacer nada. Nosotros lo que hacemos desde la comisión, desde el ámbito de competencia de la comisión, es tratar de evitar que se den estas situaciones. En un momento dado se presentan opiniones de delito respecto de eso, porque el que una persona intermedia o venda seguros de instituciones extranjeras que no estén legalmente autorizadas en México, pues es un delito, de acuerdo con la legislación. Jorge, ¿y cuáles son las principales quejas contra las aseguradoras? Mira, este año desafortunadamente hemos visto un incremento en las quejas que hemos recibido en la propia Conducef por parte de usuarios de diversas aseguradoras. Por lo general, las quejas tienen que ver con alguna indemnización que la aseguradora se niega a darle al usuario, ya sea por parte de un seguro de vida, por parte de un accidente de auto, gastos médicos mayores, en fin. Por otro lado, y fíjate, una queja también muy recurrente es cuando nosotros tratamos de cancelar algún contrato, alguna póliza, y la aseguradora se hace como que no te oyó, ¿no? La aseguradora te da largas, no te cancela, te sigue cobrando. Entonces, bueno, esta es una de las quejas también que más recibimos en la Conducef, y otras que tienen que ver con, por ejemplo, el tiempo de indemnización. A veces te dan la indemnización, pero te la dan mucho tiempo después, te la hacen larga, o incluso te dan una indemnización menor a la que tú piensas que debes ser acreedor. Sobre todo yo creo que los seguros médicos, Jorge, por ejemplo, se ha notado un incremento brutal anualmente. Te llegan a cobrar la póliza y te salen con la empanada de que es un 20% más. ¿Eso se puede pelear o no? Mira, desafortunadamente en el tema precisamente de seguro de gastos médicos mayores, hay diversos elementos, diversas variables que inciden en el cálculo que hace la propia empresa aseguradora de cuál debe ser la prima de un año a otro. Y sí hemos visto, pues desafortunadamente, algunos abusos, en el sentido de que de repente te crece el total a pagar de una manera exponencial, sin que ni siquiera te lo avisen, y en muchos casos sin que ni siquiera te den alguna razón. Esto es, por supuesto, una práctica que debiéramos estar revisando, que debiéramos estar evitando. Se está dando, insisto, el tema de la competencia, por eso es tan relevante. Hoy tenemos tantas aseguradoras en el país y tantas que ofrecen en especial productos específicos como pueden ser, insisto, un seguro de gastos médicos, de vida o de automóvil. Incluso hay algunas aseguradoras que se especializan en alguno de estos tipos de productos en específico, que bueno, el hecho de comparar opciones, por eso es tan relevante. O sea, la competencia la alimentamos en la medida en que nosotros ocupamos la información a la que tenemos acceso para tomar una decisión. Y si nos conviene pasarnos de una aseguradora a otra, hay que recordar que las aseguradoras, si les demostramos que en ningún momento perdimos la continuidad de tener el seguro de gastos médicos mayores, pueden reconocernos esa antigüedad de un seguro, aun cuando nos estemos cambiando de empresa aseguradora. Jorge, una pregunta muy rápida. ¿Qué porcentaje de quejas se resuelven a favor de los clientes o los aseguradores y qué porcentaje? Mira, depende mucho también del tipo de producto, pero en promedio andamos alrededor del 30%, entre el 25 y 30% que se resuelven a favor del usuario. Luis, ¿no es terriblemente injusto? Y lo están haciendo, Jorge lo acaba de comentar, que tú te pasas, toda la vida pagando un seguro médico y de pronto te hacen ruco y te lo dobletean y tienen el cinismo estas compañías aseguradoras de ponerte en la carátula que cada vez va a ser más oneroso y que probablemente no vas a poder pagarlo. Pero tú ya cubriste tu seguro más de 20 años. Sí, aparentemente es una contradicción y una situación injusta. En la comisión, junto con el sector, estamos revisando los mecanismos para tratar de que esas situaciones se corrijan. Se ha logrado, inclusive también con participación de la Conducef,
llegar a establecer ciertos mecanismos en donde este crecimiento de las primas no sea tan desproporcionado, pero estamos en una situación en la que el producto está diseñado de esa forma. Entonces, las instituciones, con las recomendaciones que ha hecho la Conducef, con el trabajo que estamos haciendo nosotros como comisión al revisar los productos, tratamos de establecer una racionalidad en lo que es el crecimiento de las primas. Por esa parte también las propias instituciones están buscando la forma de tratar de ofrecer a sus clientes otros mecanismos sin que pierdan su antigüedad y sin que pierdan estos privilegios que han tenido al haber renovado durante tantos años sus seguros, que puedan tener la posibilidad de seguir teniendo una cobertura que les permita mantener su salud, tener las mismas condiciones, pero que no les sea tan gravosa el pago de la prima. De la prima. Porque a mí me comentaban, Jorge, que este incremento tan brutal en las pólizas de gastos médicos fue debido al alza en todo lo que son servicios de salud. Todos sabemos que actualmente un hospital privado te cuesta una fortuna, una consulta médica te cuesta una fortuna, y que entonces por eso las compañías de seguros habían incrementado tantísimo sus primas. Pero tú ya pagaste. Sí, como dices, has 20 pagado durante años. mucho tiempo y de alguna manera piensas más cuando quizá no has utilizado mucho el seguro, pues a lo mejor piensas que ha sido dinero mal invertido. Sin embargo, nosotros sí queremos insistir en el tema de que el seguro siempre hay que verlo como una inversión y como una buena inversión. No es un lujo, no es un gasto innecesario, simplemente lo que sí tenemos que hacer cada uno de nosotros es ver realmente qué seguro necesitamos de acuerdo a nuestras necesidades e, insisto, comparar siempre entre diversas opciones. Las aseguradoras tienen una ventaja, que es que hacen contratos que a los médicos les conviene en muchos sentidos por el tema de que les hacen llegar pues muchos pacientes de manera que a ellos les cuesta poco trabajo atenderlos o buscarlos. Es decir, una vez que una aseguradora hace un contrato con un médico y tiene, por ejemplo, a su vez una póliza colectiva con alguna institución, con alguna empresa, con alguna organización social, con alguna organización de gobierno, etcétera, pues bueno, le va a hacer llegar al médico muchos más pacientes de los que el médico recibiría Pero espérame de un otra segundo, forma. Jorge. En relación a este tema de los médicos, hay muchos médicos que se quejan y no quieren estar con aseguradoras. Y luego pasa otra situación también. Al paciente, al asegurado, la aseguradora va y le dice, no procede el seguro porque tu padecimiento es preexistente, por decir. Y el médico que lo está atendiendo dice, no. Y el médico de la aseguradora dice que sí. Se establece un conflicto. ¿Puede más el médico de la aseguradora que un médico cualificado? No, en ese sentido hay mecanismos dentro de las mismas instituciones, inclusive mecanismos establecidos como la unidad de atención que deben de tener las propias aseguradoras cuando hay un conflicto para aclarar estas circunstancias. Y en algunas otras ocasiones hay instituciones que tienen figuras que ayudan a dirimir estas controversias. Pero mientras el paciente es el que ha pagado. Sí, lo que porque sucede, lo obligan a pagar, a desembolsar. Exactamente, lo que sucede es que hay dos mecanismos como opera el seguro. El mecanismo normal que podemos entender como opera el seguro es indemnizatorio. Esto quiere decir uno paga los riesgos, esa es la forma en como normalmente opera un seguro, paga, absorbe el riesgo y luego la institución le reembolsa los gastos que realizó. Pero la propia ley permite los mecanismos de pago directo, como sucede también en los autos. Y en esos mecanismos, la institución de seguros es la que absorbe directamente el pago y realiza el pago ya sea al hospital, al médico o al taller, en el caso de los vehículos, ¿no?
Se nos va a acabar el tiempo. Desafortunadamente acá vuela. 1 minuto cada uno para una conclusión. Sí, yo comentaba rápido este tema de los médicos porque eso hace que de alguna manera se abaraten los costos. Un poquito para tratar de contestar a tu pregunta respecto de los costos. Es decir, al médico no le pagan completa la consulta que el médico le cobraría directamente a un paciente, sino hay un cierto acuerdo de qué precio le van a dar al médico y eso pues también puede implicar en que se abaraten los costos con respecto a si uno mismo busca al médico directamente y le paga completa la consulta. Por eso lo comentaba. Pero simplemente invitar a la gente a que vea, que conozca el sitio de Conducef, el micrositio de educación financiera de Conducef, donde tenemos muchísima información de qué son los seguros, qué tipo de seguros hay, en qué te debes fijar al contratar un seguro y por supuesto verificar también el buró de entidades financieras, que insisto es muy sencillo de revisar y siempre, siempre comparar entre diversas opciones y saber que cuando tengan algún problema cuentan con la Conducef para defender sus derechos. Luis, tus conclusiones, por favor. Muchas gracias. Por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, principalmente quisiéramos concluir que es importante tener la conciencia de que el tener un seguro minimiza los riesgos financieros en los que una persona puede caer cuando sufre una desgracia, una tragedia, un accidente. Esto debería de permitir de esa forma absorber con mayor tranquilidad estas situaciones trágicas. Por parte de la Comisión, pueden contar con la información en la página de la misma, www.gov.mx/CNSF, donde pueden checar cuáles son las autoridades, las instituciones de seguros autorizadas en México para operar, los agentes que en un momento dado pueden orientarlos en la adquisición del producto que más les convenga, y también le está un link donde les permite el acceso para identificar a los ajustadores en el momento de los riesgos. Como decían los abuelos, ni con ellos ni sin ellos. Pero será usted, estimado amigo, el que decida si le aclararon algunas de sus dudas. Mil gracias a nuestros invitados y por supuesto a ustedes, compañeros de tantos cuestionamientos. Como cada semana, los invitamos a sintonizarnos con otro tema trascendente de Entre Mitos y Realidades.